intereses, todas las tablas están citadas, todos los autores están referenciados. Y para mí es muy importante arrancar con esta imagen y es que, o con esta frase, perdón, que es que todos sabemos que la alimentación es el determinante del estado físico. La mayoría de las cosas que buscan los adolescentes van enfocadas en la visualización o en el espectro de un estado físico que ellos ven en las redes sociales, pero esa vaina ni siquiera existe. O sea, yo le digo siempre a los adolescentes, le digo a nuestros residentes que tenemos aquí, a nuestros estudiantes, les digo, mire, la búsqueda del paciente es una búsqueda normal, porque ellos buscan cuerpos, estados físicos, pieles que no existen, que son solo retoques digitales. Entonces, hay que devolverlos a la imagen y a la idea de que realmente cuando uno come es cuando uno encuentra un determinante del estado físico, ya sea adecuado o inadecuado. Y es que algunas veces en el pro de la búsqueda de esos tipos de cuerpos y de esos tipos de actividades, sobre todo de la actividad física que se ha vuelto tan frecuente en los adolescentes en los últimos años, la mayoría están empezando a satanizar los alimentos y piensan que es que hay que consumir una gran cantidad de suplementos para el gimnasio, para la recuperación muscular. Eliud Kipchoge es probablemente uno de los maratonistas más famosos y más exitosos que ha tenido el mundo en los últimos 15 años. Eliud Kipchoge, dentro de los preentrenos y los postentrenos, digamos que muestra grandemente en las redes sociales su vida. Y para mí es muy importante mostrar esta imagen porque fíjense que Eliud Kipchoge lo único que hace con los preentrenos y con los postentrenos es comer pan, chocolate o pan y café con leche, o pan y avena, o pan y fécula de maíz. Es decir, no se debe buscar, no debe haber una búsqueda de ese suplemento idóneo y todo, si es que el atleta más importante que nosotros tuvimos hasta hace 2 años que se retiró en las ultramaratones, poniendo récords mundiales de maratón de 42 kilómetros, sus preentrenos y muchos de sus postentrenos son realmente café con leche y pan. No porque él no tenga, porque es uno de los maratonistas mejor pagos en la historia, sino porque hay que empezar a venderle la idea, siempre me gusta utilizar a mí esa palabra, a toda la población y sobre todo a esos adolescentes, que la alimentación puede suplir realmente esa mayoría de la búsqueda de los suplementos que se tienen. Otro de los ejemplos más importantes es Dionisio Cerón. Dionisio Cerón es un muy buen allegado mío hace un par de años. Dionisio Cerón es la única persona en el mundo que ha ganado, siendo casi un adolescente, la primera maratón de Londres y lo hace como la única persona en el mundo 3 veces consecutivas la maratón de Londres. Con primero 2:08, luego con 2:08:30 y luego después con 2:10, pero es el único ser humano que ha logrado. Aquí lo que vemos en el lado derecho es como una vez nos sentábamos a comer con Dionisio y hablábamos sobre todo este uso de los suplementos, sobre el uso de los hidratantes, sobre el uso de la rehidratación, sobre cómo muchas personas y muchos adolescentes realizan actividad física, por ejemplo, en el gimnasio, y utilizan bebidas de rehidratación como el Gatorade, el Squash, el Electrolit, que realmente no las necesitan porque no realizan tanta actividad física como para realmente deshidratarse. Y en las redes sociales, producto de algunos desinformadores que desafortunadamente a veces también son profesionales de la salud, no entiende uno cómo es que llegan a desinformar de esa manera, confunden la rehidratación con la hidratación y le dicen a las personas, mire, es que si usted toma agua se deshidrata. A tal nivel de desinformación hemos llegado que hay algunas personas que le venden la idea a los adolescentes y a las personas que si toman agua se deshidratan y es porque confunden esos términos de hidratación y rehidratación. Pero Dionisio Cerón, si ustedes se fijan en la imagen de la mesa, estábamos previo a la media maratón de Cali, y ahí ustedes podrán ver que él está desayunando jugo, que está comiendo huevos, que come fruta, que come queso. Entonces, si el único hombre que ha realizado 3 maratones consecutivas como vencedor en Londres desayuna este tipo de cosas previo a una competencia, yo generalmente lo hablo así con los adolescentes, imagínense cómo es de importante simplemente volver a una buena alimentación y no realmente estar en la búsqueda de esa suplementación activa de algunas personas. Ya para finalizar esta pequeña partecita de cuando uno abre el tema de la suplementación y de la alimentación en la búsqueda de ese condicionante físico que tienen algunos personas y sobre todo algunos adolescentes, esta es una dieta promedio, por ejemplo, de lo que tenía Michael Phelps.
Michael Phelps es en la historia de los Olímpicos la persona que más medallas olímpicas ha ganado en natación. Michael Phelps consumía aproximadamente entre 10.000 y 12.000 calorías diarias, con un peso de 88 kilogramos y una altura de 1,93. Varias de las situaciones en las cuales se veía Michael Phelps relacionado con la alimentación y la suplementación, Michael Phelps decía que no necesitaba ciertos suplementos, sino que consumía algunos otros productos que en el marco de la actividad física, en esa nutrición deportiva, se salía un poco de los parámetros de normalidad. Por ejemplo, Michael Phelps entre competencia y competencia se llegaba a tomar hasta 2 litros de leche achocolatada entre competencia y competencia, porque los necesitaba en el marco de la actividad física. Pero es que era una persona que nadaba 6 horas diarias. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que realmente lo necesario en algunos aspectos físicos de algunas condiciones como el deporte en los adolescentes y en los deportistas de alto rendimiento, se sale un poco de esos paradigmas que nosotros tenemos de la nutrición clásica, de que no debería consumir tanta cantidad de azúcar, de que no debería consumir productos que tengan glutamato monosódico, de que no debería consumir algunos alimentos que tengan, por ejemplo, carragenina. Y eso es lo que busca esta parte inicial, abrir ese aspecto general de que lo que muchas veces buscan los adolescentes y el uso de marcado de estos suplementos van enfocados en unos ideales o de un deportista de alto rendimiento que muestra su físico y su desarrollo deportivo, o en la búsqueda de encajar y de esa búsqueda social de volverse igual a ciertos referentes, que también va en el marco de una búsqueda irracional de un concepto de cuerpo y de mente que realmente no existe. Cuando yo empiezo a hablar de suplementos y de uso racional de suplementos en adolescentes, varios estudios, ahorita les muestro algunos estudios de London College, que demuestran que la búsqueda o que el inicio de los suplementos de los adolescentes está en más del 90% de los casos asociado al inicio de la actividad física. Quiere decir que la mayoría de los adolescentes que buscan consumir algún suplemento es porque empiezan a realizar una práctica de la actividad física, entonces ya, por ejemplo, a partir de los 13, los 14 años, ya los aceptan en la mayoría de los gimnasios, y en la búsqueda de esa actividad física, digamos que en los patrones epidemiológicos o en los perfiles epidemiológicos que nosotros estamos teniendo, muchos de los pacientes empiezan a realizar actividad física por el sobrepeso y la obesidad. Nosotros como profesionales de la salud a veces sabemos el principio fundamental de la actividad física, qué pasa con las proteínas GLUT4, qué pasa con la sensibilización a la insulina, los receptores IRS1, IRS2 a nivel de la membrana celular, pero a veces nosotros creemos en esas prácticas antiguas que teníamos por ejemplo, de actividad física y de suplementación en este caso, que algunos ejercicios como por ejemplo, no sé, trotar o el ciclismo o la natación son siempre los mejores ejercicios para los pacientes. Este es un estudio del grupo del doctor Edwards que lo que hace es publicarlo en el Journal Británico de Actividad Física, y ellos hacen una pequeña comparación entre lo que sucede con un adolescente o con un niño que realiza actividad física que no es obeso versus un obeso. Demostrando, por ejemplo, que si ustedes tienen un adolescente que tiene sobrepeso y que está empezando a tener un aumento de la presión arterial, los ejercicios que se llaman isométricos o isoméricos, como por ejemplo hacer planchas, como por ejemplo hacer yoga, como por ejemplo hacer algunos de esos ejercicios en donde la persona se hace o el adolescente se hace contra la pared y se mantiene con las piernas ligeramente flexionadas, dándole un aguante entre 1 y 3 minutos, pueden llegar a generar una disminución de la presión arterial entre 4 y hasta 10 milímetros de Hg en la presión arterial. O sea, pasando fácilmente de un paciente de 121 en un estadio prehipertensivo, estadio 1, según las guías de la HA del 2026, versus a un 110, 80, 111, 80, 112, 80, que se considera como normal en los adolescentes. Entonces, fíjense que la búsqueda y digamos que hablar de suplementación en adolescentes no busca solamente saber qué le prescribo y cuánto le prescribo, sino que busca también desincentivar el uso irracional de algunos suplementos que buscan, por ejemplo, eso, ayudar a la pérdida de peso, ayudar al control de la presión arterial,
pero si uno le manda a hacer al paciente 150 minutos semana de actividades isométricas o isoméricas como estas, la presión arterial y el peso de las personas tiende a ser mucho menor y con ende, pues el uso de suplementos tiende a ser obviamente mucho más adecuado. Lograrlo en un adolescente no es fácil. Por ejemplo, Lamine Yamal, que es uno de los deportistas de alto rendimiento más importantes que tenemos ahorita, es un adolescente de 17 años. Él tiene, por ejemplo, un gasto promedio calórico de 5.200 calorías día. Fíjense cómo con la buena suplementación, o sea, realmente realizado con un profesional en nutrición, con un profesional en deporte, Lamine Yamal ha llegado a aumentar hasta en 32% su masa muscular entre octubre del 2023 y mayo del 2024, logrando un desarrollo realmente muscular mucho más adecuado, demostrando también que no se deben satanizar los suplementos, que simplemente así como el colesterol, no existe colesterol bueno y colesterol malo, sino que todos los colesteroles son buenos, simplemente hay que tenerlos en ciertas proporciones. Los suplementos no necesariamente deben ser ajenos a los adolescentes, sino que bien prescrito por un pediatra, bien prescrito por un gastroenterólogo pediatra, bien prescrito por un nutricionista general o por uno pediátrico, pueden llegar a construir realmente un cambio bastante importante en el estado de salud, tanto de deportistas de alto rendimiento como de adolescentes normales que atendamos nosotros en consulta. La base de la decisión que a veces uno tiene en consulta en decir si le envío, no le envío el suplemento, será que sí se lo doy, será que no se lo doy, debe partir de la valoración nutricional como tal. Siempre entendiendo que ustedes como pediatras, como gastroenterólogos pediatras, nosotros como nutricionistas pediátricos, siempre debemos propender por venderle la idea a las personas y a los otros profesionales de la salud que pesar y medir a un niño no es una valoración nutricional, una clasificación antropométrica, pero que para yo decidir si le envío o no el suplemento al paciente, debo hacerle una inspección clínica, revisar los laboratorios que tenga el paciente, realizar una anamnesis alimentaria e identificar la clasificación antropométrica para que de ahí en adelante yo sí pueda decir, ah, es que después de una valoración nutricional completa, ahí es que yo puedo ordenarle el tratamiento con suplementos. Igual que, por ejemplo, cuando se realiza una valoración médica, no puede uno decir simplemente que tomarle la presión arterial ya es una valoración por pediatría, por ejemplo. Eso es parte de la clasificación que hace un pediatra, pero no necesariamente completa esa valoración. Y eso nos ayuda a nosotros a pensar que existen algunos estadios en el estado nutricional de las personas que pueden salir ajenos, como lo que pasa con Hosseini o lo que pasa con Snardrak o con Stroh, que son tres niños que ya están entrando en esa escolaridad y ya van a ser adolescentes, que tienen un desarrollo de una masa muscular muy grande. Y ahí uno empieza a tener algunas desavenencias con algunos otros profesionales de la salud, porque hay una muy delgada línea entre lo normal y lo anormal, entre la ortorexia y la vigorexia y entre la propensión de los hábitos de alimentación adecuadas y de actividad física. Pero estos tres casos son casos anecdóticos que demuestran que desde muy temprana edad los suplementos pueden hacer parte de la búsqueda del estado de salud de una persona y que si bien uno no quisiera que los niños estuvieran expuestos a ciertas cosas, debe ser uno consciente de que el mundo no es como uno quisiera, sino como es. Y en la medida en la que el mundo realmente está perdiendo el sentido en algunos aspectos de la suplementación, de la alimentación, de la medicación, como especialistas debemos prepararnos para que cuando eso llegue a suceder, uno tenga la capacidad científica, ética y técnica para discernir realmente cuándo se puede y cuándo no. Y esto es porque este estudio, por ejemplo, que es un estudio que sale en el European Journal of Sports Science del 2013, demuestra que desafortunadamente una cosa es lo que le dice uno al paciente que haga y otra cosa es lo que el paciente termina haciendo. Y hay algunos objetivos que no se logran realmente en la alimentación del paciente, no porque el médico lo prescriba mal, no porque el nutricionista lo prescriba mal, sino porque el paciente muchas veces lo entiende de manera sesgada o no es capaz realmente de discernir qué es lo que uno le está haciendo. Entonces, fíjense cómo entre lo que ordena el profesional en nutrición
versus lo que hace el paciente, hay más de un 30% de diferencia. Entonces a veces dicen, no, es que yo no estoy recuperando la masa muscular como debería, entonces yo necesito o quiero, dice el acudiente o dice el mismo paciente, un suplemento de proteína. Y no es porque realmente uno lo necesite o porque el paciente lo necesite, sino porque a veces uno no es suficientemente explícito en darle ciertas recomendaciones al paciente. Entonces yo siempre le digo a mis residentes y a los estudiantes, les digo, mire, póngase en el lugar del paciente. Hay pacientes que no saben leer, que no saben escribir, que no entienden la diferencia entre bisglicinato y treonato, que ahorita la vamos a ver. Entonces, a mí que me ha servido mucho siempre preguntarles primero cuál es su grado de escolaridad y, por ejemplo, que me expliquen ciertas cosas de su día a día. Eso me ayuda mucho a mí a entender cuál es el lenguaje que tiene el paciente para asociarlo y cómo puedo yo finalmente construir una recomendación que realmente se pueda hacer. Vamos a iniciar con el suplemento más importante que nosotros tenemos ahorita en los últimos 5 años y es la creatina monohidrato. Ahorita todo el mundo quiere tomar creatina. Este es un estudio que sale en el Journal de Ortopedia en el año 2023. Es uno de los estudios más completos que hay en referencia a creatina monohidrato y a creatina como suplementación en pacientes pediátricos, en donde empiezan a revisar más de 50 artículos que van desde el año 2005 hasta el año 2023, en donde se encuentra que realmente no hay una dosis recomendada de creatina en niños y en adolescentes. Entonces, a veces, digamos, le preguntan a uno, ¿y creatina sí debe tomar un paciente adolescente o un paciente niño? La respuesta inicial es no. Esa es la respuesta inicial. ¿Por qué no? Porque la creatinquinasa o la CPK, creatinfosfonilquinasa, que muchas veces es un producto de degradación muscular, en los pacientes pediátricos no tiene una recirculación enterohepática tan eficiente porque no tenemos un cociente insulina-glucagón portal igual al que tenemos un adulto. Entonces, la creatinfosfonilquinasa, la CPK, puede subir más rápidamente en un paciente pediátrico que en un paciente adulto. Esto, ¿qué implicaría en la práctica clínica diaria? Que sí es posible, a diferencia de lo que ocurre con los adultos, que yo administrándole creatina monohidrato suba la creatinina en orina y suba la creatinina en sangre, poniendo en riesgo por una injuria renal aguda o una falla renal aguda, inclusive síndromes hepatorrenales que ya hemos visto por creatinina, por creatinurias masivas en pacientes pediátricos. Sí puede suceder en pacientes pediátricos versus adultos, que en adultos, si el paciente es sano, puede tomar creatina monohidrato sin ningún inconveniente y no va a generar falla renal. Hay dosis que se han estudiado en pacientes en pediatría, sobre todo en deportistas de contacto y en deportistas de alto rendimiento que necesitan una musculación un poco mayor, y son dosis de 4 gramos de creatina. Entonces, bueno, es que hay algún caso en especial, casos muy puntuales, muy, muy puntuales de deportistas de alto rendimiento y deportes de contacto. Por ejemplo, en este caso el Muay Thai, que es la imagen que yo les pongo en la presentación. Entonces, la suplementación de 4 gramos de creatina ha demostrado una contractibilidad muscular mucho más grande en este tipo de adolescentes que son deportistas, como les digo, de contacto, y pudiera llegar a ser evaluado, pero con creatininas en orina y creatininas en sangre semanales durante la administración de esa creatinina. Y uno dice, ¿y semanales hay que pedirlas? Y la idea es que sí, por el riesgo de la CPK y de la creatinuria masiva en los pacientes pediátricos, sí es importante pedirlo semanal hasta que uno garantice que está adecuado. Entonces, en algún momento un endocrinólogo me decía, bueno, pero ¿para qué el suplemento? ¿Por qué no se lo damos en comida? Entonces yo le decía, mire, la verdad es que esa es la primera idea que uno tiene porque uno siempre debe propender porque las cosas se hagan con alimentación. Desafortunadamente, para tener creatina en las proteínas de origen animal, hay que tener gramajes muy grandes. Miren, por ejemplo, si yo utilizo 100 gramos de salmón, en 100 gramos de salmón solamente tengo 0,45 gramos de creatina como tal. Y acuérdense que yo necesito 4 gramos. Entonces yo necesitaría darle aproximadamente 1 kilo de salmón todos los días al paciente para poder garantizar los 4 gramos de creatina que yo necesitaría. Hay que si lo hacen cerdo,
en 100 gramos de carne de cerdo solamente hay 0,5 gramos de creatina. Entonces, para poder lograr los efectos que en un deportista o en un adolescente que tenga deportes de contacto requeriría controlando la creatinina sérica y la creatinina en orina, se necesitaría un gramaje muy grande. Entonces, por eso sí se necesitaría o se pensaría que es posible realmente hacerlo con una suplementación en polvo. ¿Qué es lo que más se está usando? Es decir, los estudios están demostrando que los adolescentes están migrando hacia ciertos suplementos en específico. Y no solamente suplementos, sino que hay algunos alimentos que traen ya esos productos que se nos están convirtiendo en un problema de salud pública en los adolescentes. Entonces, este es un artículo que sale en el Journal de Investigación Clínica que evalúa desde el año 2003 hasta el 2014 más o menos cuál era el comportamiento de los suplementos. Y fíjense ustedes que cuando nosotros lo vemos, digamos que en proporción de cuáles suben y cuáles bajan, algunos que han tenido un especial interés son, por ejemplo, la Paulina cupana. Y entonces, cuando uno empieza, y yo sé que en las presentaciones, yo por eso siempre trato de ponerme en el lugar de la persona que está escuchando la presentación, uno dice, Paulina cupana, eso, ¿qué es eso de la Paulina cupana? Pues resulta que la Paulina cupana es la misma guaraná. Es decir, que lo que está demostrando el estudio es que la mayoría de los adolescentes en Latinoamérica están empezando a consumir o a migrar por suplementos que sean estimulantes como tal. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en Google para comprar suplementos que tengan guaraná en Venezuela, todos estos que yo les pongo en la imagen son suplementos que se consiguen de libre compra en Venezuela, que son suplementos esencialmente de guaraná. Pónganse ustedes a pensar que una dosis de más de 17, 18 gramos de guaraná ya se considera que aumenta el ritmo cardíaco y puede inclusive en algunos pacientes susceptibles producir taquicardias en reposo. Uno de los suplementos que yo encontré trae 1.600 miligramos por dosis. O sea que si un adolescente se compra esa vaina, va a empezar a tener sudoración fría, prolongación del QT del electrocardiograma, diaforesis, desvanecimiento, irritación, cambios de carácter. ¿Por qué? Porque las dosis son excesivamente grandes. Y más preocupante aún que los mismos suplementos es que la mayoría de las bebidas que nosotros encontramos en Latinoamérica, de estas bebidas energizantes como el Monster, el Amper, el Speedmax, el Vive 100, el Guaranou, el Wolf, todos esos tienen grandes concentraciones de guaraná, de la misma Paulínia cupana, como les decía. Entonces, a veces nosotros nos preocupamos bastante por cuáles suplementos están consumiendo los adolescentes y no les preguntamos, ¿usted está tomando alguna de estas bebidas energéticas con regularidad? Y es porque en la medida en la que uno entiende sobre estos tipos de suplementos, entiende también que los suplementos deben clasificarse según su misma característica. Entonces, siguiendo con esa línea, vamos a hablar sobre las proteínas. Este es tal vez uno de los artículos más importantes que se ha hecho en nutrición en los últimos 20 años. Lo hizo Patricia Sabino y lo publicó en el Nutrition in Clinical Practice, que es la revista de Aspen. Patricia Sabino es la fundadora de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y trabajó pues con el doctor José Félix Patiño, que fue el cirujano más importante que hemos tenido nosotros en nutrición en Colombia. Y ella lo que hace es comparar todos los tipos de proteína, voy a ponerle aquí un punterito láser para que sea más fácil, y compara todos los tipos de proteínas que están como disponibles en ciertos tipos de suplementos y evalúa la rata de utilización neta proteica, el valor biológico y los PDCA-AS, que son la digestibilidad de aminoácidos por cómputo corregido. ¿Qué quiere decir esta tabla en sí? O sea, en palabras castizas que el mejor tipo de suplemento que uno pudiera utilizar de proteína en el ser humano es la proteína aislada de suero de leche y concentrada de suero de leche, porque tiene una de las razones de eficiencia proteica más importante, que es de 92, y tiene un valor biológico de más del 100%, es decir, el cuerpo utiliza más del 92% de esa proteína y de esa proteína que absorbe, el valor biológico es de más del 100%.
Recuerden ustedes que la leucina es el aminoácido más importante para la construcción muscular. De hecho, la proteína aislada y la proteína concentrada de suero de leche es la que más leucina tiene por 100 gramos. Hasta 11,7 gramos de leucina por 100 gramos es bastante. Entonces, como uno habla de uso racional de suplementos en los adolescentes, yo siempre primero trato de decirles, mire, intentemos primero con el huevo. ¿Por qué? Porque fíjense que el huevo tiene la razón de ratio proteico más grande que nosotros tenemos, 3,8, y tiene una muy buena utilización neta proteica del 94%, inclusive superior. Sin embargo, tiene menores concentraciones de leucina, tiene hasta 10 veces menos concentraciones de leucina que la proteína de suero de leche. Por eso es que yo decía que esta es una de las mejores opciones para el ser humano. Pero cuando yo quiero hablar de uso racional de suplementos y digo, mire, es que yo no le quiero dar suplemento al paciente de proteína, administrarle huevo es una de las mejores opciones en la alimentación para la recuperación y para el mantenimiento de la masa muscular. Y fíjense que aquí nos están vendiendo en Latinoamérica en los últimos años en lo que tiene que ver con suplementos, unas ideas todas erróneas de que vea que es que el colágeno le ayuda y que es una muy buena proteína. El colágeno es la proteína más barata de producir. Generalmente el colágeno que se vende en polvo, en los suplementos y en las tiendas, es un colágeno que se saca de las espinas de los pescados, de los picos y de las patas de los pollos o de la pata de res. Es de donde se saca normalmente el colágeno. Es tan bajito la rata de utilización neta proteica y la rata del valor biológico que a veces eso ni siquiera se estudia o se reporta. Lo poco que tenemos nosotros es lo de los cómputos de aminoácidos corregidos. El mejor es 1,1, que es el de la proteína aislada de suero de leche. Imagínense cómo es de bajo que el del colágeno es 0,08. O sea, eso es una vaina ínfima, 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 pequeña. Cuando las personas le dicen a uno y le venden la idea de que tomar colágeno le ayuda a uno para las articulaciones, es una mentira, porque tomar colágeno no garantiza sintetizar colágeno. Eso sería como decir que si yo como cerebro, me voy a volver más inteligente. Es igual de absurdo, eso no tiene un sentido fisiológico. Entonces, por eso tomar colágeno no garantiza mejorar las articulaciones ni tampoco mejore realmente la masa muscular en los pacientes. Y otro aspecto muy importante es que muchos pacientes, tirándose hacia el vegetarianismo, han empezado a utilizar la soya como un sustituto de las proteínas de origen animal. Y fíjense que la soya tiene una razón de eficiencia proteica y una razón de utilización biológica muy bajita. La soya de 61%. Entonces algunos dicen, ay, pero es que es diferente la soya a la proteína aislada de soya. Entonces le dicen, no, señor, eso no es cierto. Mientras que la soya tiene una utilización neta proteica del 61%, la proteína aislada de soya solamente tiene del 61,4%. O sea, solamente hay una diferencia entre 0,4 entre proteína de soya, entre soya como tal, perdón, y proteína aislada de soya. O sea que darle soya a un paciente también es un crimen metabólico, porque no ayuda a la recuperación ni a la estabilización de la masa muscular. Por eso nosotros casi siempre utilizamos es proteínas aisladas y concentradas. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno también tiene que ser consciente de que no todas las proteínas en los suplementos se absorben de la misma manera. Entonces nosotros, al igual que las insulinas, las proteínas también tienen velocidades de absorción. O sea, así como yo tengo insulinas rápidas, ultra rápidas, prolongadas, ultra prolongadas, asimismo las proteínas también tenemos proteínas rápidas y proteínas prolongadas. El tiempo de absorción promedio de la proteína aislada de suero de leche es de 1 hora. El del concentrado es de 2 horas. Por ejemplo, si yo utilizara caseínas o caseinatos, es entre 6 y 7 horas. Si yo utilizara, por ejemplo, carne de res, la absorción de la proteína de la carne de res va entre 7 y 10 horas. Por ejemplo, la de la leche de vaca de entre 2 y 2,5 horas.
Eso quiere decir que yo también debería secuenciar las proteínas. Por ejemplo, en un adolescente que tuvo anorexia o en un adolescente que tiene caquexia oncológica o que tiene alguna alteración porque tiene sepsis o tuvo algún problema, tuvo un trauma y entonces no, un trauma craneoencefálico, oral o bucofaringio y no puede comer de manera adecuada. Yo podría, por ejemplo, mezclar las proteínas y darle una parte de una proteína aislada de proteína de suero de leche y mezclarla con una cantidad importante de caseína y hacerlo en leche de vaca, por ejemplo. Eso me permitiría a mí que esa proteína que yo le doy o que ese suplemento que yo le estoy dando al paciente tenga una proteína de absorción rápida, una proteína de absorción media y una proteína de absorción prolongada o lenta. Entonces, esa es una de las ideas que yo trato de propender en esta presentación, que ustedes como pediatras apoyados con su nutricionista de cabecera pueden seleccionar y modificar los suplementos y combinarlos. Y al combinarlos, tener una efectividad mucho mayor en el estado de salud del paciente y en ese estado futuro del adolescente, pues porque nosotros lo que estamos es cultivando el estado de salud del adulto. Se ha satanizado durante los últimos años que los carbohidratos son malos, que eso no hay que comerlo, que si usted come arroz o come papa se va a subir de peso, que el adolescente propende a la obesidad si consume muchos carbohidratos. Este es un estudio que se llama el Caspian 5. El estudio del Caspian 5 evalúa la frecuencia de consumo de papa y de arroz con el riesgo cardiometabólico. Y fíjense que cuando nosotros los hacemos comparados y con los modelos corregidos por varianza, tanto del consumo de arroz como del consumo de papa, no hay cambios metabólicos importantes si el paciente consume papa y consume arroz con regularidad. Eso quiere decir que satanizar un alimento para luego después cambiarlo por un suplemento de otra cosa es una de las peores opciones que se están teniendo en los últimos años en los profesionales de la salud. Instruimos también mucho a los médicos generales en decirle, no me satanicen los alimentos, porque cuando llega donde el pediatra, porque cuando llega donde el gastroenterólogo pediatra, porque cuando llega donde el nutricionista pediátrico, es más difícil romper esa barrera de ese conocimiento, de esa percepción preestablecida con la que llega el paciente. Entonces hay que tratar de vender también esa idea de que los carbohidratos como la papa y el arroz no son el demonio ni van a generar problemas. Y ahí también viene algo muy importante y es que también se está empezando a satanizar los jugos en los pacientes. Entonces, utilizan ciertos suplementos para darle fibra al paciente, pero me le satanizan algunos alimentos como la fruta entera o los jugos de fruta. Algo que se viene diciendo en las redes sociales, que es una mentira que se viene diciendo repetidamente y que se está convirtiendo en una verdad, y es que los jugos son malos para los niños y que la asociación, la Academia Americana de Pediatría, dijo que no había que darle jugos a los niños. Eso no es cierto. Eso no fue lo que dijo la Academia Americana de Pediatría. Este es el documento original de las guías de práctica clínica para obesidad en niños y adolescentes de la Academia Americana de Pediatría. Yo saqué el extracto directo de lo que dice la Academia Americana de Pediatría y dicen, reducción, no dice eliminación, dice reducción del azúcar y de los edulcorantes en los pacientes obviamente pediátricos y adolescentes. Y fíjense lo que dice textualmente la Academia Americana de Pediatría. Se debe disminuir o restringir el consumo de jugo de frutas, pero ¿en qué pacientes? Solamente en niños que tengan un aumento excesivo de peso. La Academia Americana de Pediatría en ningún momento dijo no le den jugos a los niños. Dijo disminuya o restrinja el consumo de azúcares y de edulcorantes en niños que tienen ganancia aumentada de peso. Entonces empezaron a satanizar los jugos y luego después a prescribir suplementos de multivitamínicos porque el niño está teniendo deficiencias de micronutrientes, de vitaminas hidrosolubles, como las vitaminas del complejo B, como la vitamina C, y a cambio de eso están dándole suplementos, en lugar de entender que los jugos no son malos en el paciente pediátrico.
simplemente que hay que controlarlos para que la mayoría de la hidratación de los jugos del paciente sean de líquidos del paciente sean con agua, pero no es que el paciente nunca pueda tomar jugos. Diferente si tiene un aumento, digamos que progresivo de peso en el tiempo, eso ya es otra cosa. Pero fíjense cómo a veces uno repite un discurso que le escucha a algunas personas y que ese discurso realmente es un discurso impreciso. Por eso no satanicen los jugos. Si hay que tener control, claro, hay que tener control porque eso es una cantidad de azúcar y de fructosa libre con una pérdida de fibra que es importante, pero no quiere decir que el niño nunca los pueda consumir. Esta es una comparación, por ejemplo, que a mí me gusta presentar cuando yo estoy hablando de esto, porque yo sé que se ha vuelto como un poquito discordante cuando yo digo no satanicen los jugos. Y entonces, "Ah, ¿cómo así que no hay que satanizar los jugos?" Y dijo, sí, el jugo de naranja no es tan malo como dicen. Este es un estudio, por ejemplo, que hace una evaluación de cambios antropométricos de pacientes pediátricos y adolescentes en niños en que toman jugo menos de una vez al mes, de 1 a 3 veces por mes, de 1 a 6 veces por semana, o niños que toman jugo de naranja todos los días. Fíjense que en el índice de masa corporal y en la circunferencia abdominal no hay diferencias estadísticamente significativas entre niños que toman jugo de naranja todos los días y niños que toman jugo de naranja una vez al mes. Entonces, uno cuando yo presento esto dice, ah, ¿cómo así? O sea, si el niño toma jugo de naranja todos los días, no le va a dar diabetes, no va a generar riesgo cardiovascular. La respuesta es no. El problema gigantesco aquí es tratar de explicarle también bien a los pacientes que no es que deba todo el tiempo estar tomando jugo de naranja. Es que si el niño le damos 7 vasos de líquidos en el día, 6 vasos de esos sean de agua y uno sea de jugo de naranja, por ejemplo. Así el riesgo cardiometabólico no aumenta. Ya es diferente si el niño le dan 7 vasos de jugo de naranja por día, pues obviamente la cantidad de fructosa libre sí va a ser mucho mayor y la posibilidad de una esteatosis hepática no alcohólica pediátrica sí aumenta. El riesgo cardiometabólico sí aumenta. Pero si uno le da una vecesita al día juguito al niño y lo controla con el resto de hidratación, no necesitaría, por ejemplo, suplementar micronutrientes en la mayoría de pacientes. Por eso es que es tan importante que a veces todo lo que ustedes escuchen en una conferencia, contrástenlo con los artículos, siempre contrástenlo, porque a veces el discurso tiende a tergiversarse un poquito y nosotros a veces restringimos alimentos que luego después tenemos que suplementar con algunos suplementos. El magnesio es otro suplemento que están empezando a utilizar pues en forma todo el día, toda hora, que si tomo citrato, que si tomo malato, que si tomo taurato, que si tomo treonato de magnesio. Y es que sí existen algunas indicaciones para el uso de magnesio. Y una de las principales deficiencias que nosotros estamos teniendo, que está relacionada con trastornos del sueño y que está relacionada con trastornos como el estreñimiento o las dispepsias, está relacionada con la deficiencia del magnesio. Así pues, si ustedes tienen un paciente que tiene estreñimiento, el citrato de magnesio entre 300 y 600 puede ser una dosis adecuada para contribuir a la mejoría, no como único factor, pero sí como un factor adecuado. Por ejemplo, el bisglicinato de magnesio es el único magnesio que pasa por la barrera hematoencefálica. Al ser el único que pasa por la barrera hematoencefálica, fíjense que es el único que ayudaría a situaciones como las disomnias o las parasomnias, trastornos del sueño, de conciliación o de continuación, o estados de ansiedad o de pérdida de la memoria en algunos pacientes. Los gastroenterólogos pediatras y los pediatras que tratan tantas dispepsias, que tratan ahora el SIBO, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, o el IMO, que es el trastorno de metanogénico por algunas arqueas, en ese caso podrían utilizar cloruro de magnesio entre 120 y 240 miligramos y se puede llegar a constituir en una de las mejorías del uso de la dispepsia leve. De hecho, inclusive en algunos protocolos de la Asociación Mundial de Gastroenterología del 2023-2022 establecían que el uso, por ejemplo, de cloruro de magnesio en esas dosis pudiera llegar a ser benéfico en algunos estados de salud. Hay que tener cuidado con el magnesio, porque puede haber intoxicación por magnesio. Y aquí hablando también con gastroenterólogos pediatras,
Este es un caso muy anecdótico que yo también generalmente presento de una falla multiorgánica y de una colitis isquémica secundaria a una ingesta crónica de magnesio. Aquí lo que ocurrió es que suplementaron más de lo indicado, de las dosis que veíamos en la diapositiva anterior, y que lo hicieron durante mucho tiempo. Y fíjense que aquí lo que se ve es un intestino edematizado. Y fíjense cómo ven esas cubiertas de fibrina que están muy relacionadas es con la colitis isquémica. Entonces, a veces muchos pacientes desarrollan una distensión, dolor después de la suplementación con magnesio, y ahí yo siempre les digo, mire, tengan en cuenta que puede existir una suplementación excesiva de magnesio cuando suplementan 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, y eso puede hacer que haya una úlcera de fibrina, una úlcera cubierta de fibrina en el intestino, y eso puede llegar a generar esas colitis isquémicas tan frecuentes que vemos ahora en algunos adolescentes, producto de que empiezan a tomar magnesio porque lo ven en las redes sociales y dicen, ah, si yo necesito mejor, dormir mejor, entonces voy a tomar 1 gramo de magnesio. Y ahí es que empiezan los problemas realmente serios en el estado de salud de algunos adolescentes. Ya para ir finalizando en la parte última de esta presentación, existen algunos efectos adversos que ustedes deben identificar si deciden suplementar magnesio en pacientes adolescentes. Los efectos adversos de esa suplementación durante mucho tiempo es, por ejemplo, al revés de la mejoría del estado de salud, es un efecto paradójico. Por ejemplo, en pacientes que hacen ayunos, en pacientes que se suplementan drásticamente con magnesio, empiezan a desarrollar astenias, adinamias, cefaleas, sobre todo frontotemporales, pulsátiles. Siempre consulten ustedes con los pacientes en los que están suplementando magnesio si la concentración y la memoria en lugar de mejorar han empeorado. Y si, por ejemplo, en algunos pacientes que utilizan estos ayunos intermitentes que se están volviendo tan frecuentes también, los test de memoria y las cefaleas frontotemporales son indicativos muy importantes de que hay que suspender esa suplementación con magnesio y suspender esos efectos o esos tiempos de ayuno intermitente que se están teniendo también en conjunto con la suplementación cada vez más en adolescentes. Yo le digo siempre a mis residentes y a mis estudiantes, huelan al paciente, alcen al paciente, cójanlo, véanlo. El aliento urémico o el aliento de cetonas también es un efecto muy característico de algunos pacientes que utilizan suplementos, sobre todo altos en urea o altos en amonio, porque muchos de los pacientes consumen estos suplementos, por ejemplo, de proteína en los gimnasios, y estos suplementos son altos en amonio, en urea, e inclusive se llaman lo que se denomina, por ejemplo, proteínas que no son limpias. No reportan la presencia, por ejemplo, de decanatos de nandrolona, de clenbuterol, y pueden llegar a generar que los pacientes, por ejemplo, mujeres empiecen a tener hirsutismo, una masculinización, empiecen a tener una retracción del tejido mamario, pero de la misma manera empiezan a tener un aliento muy característico, es un aliento muy fuerte, desagradable, que es un aliento característico de las cetonas que, por ejemplo, los que atienden o los que atendemos diabéticos tipo 1, sabemos que el paciente cuando está en una crisis cetoacidótica, el aliento es muy característico, es muy parecido, por ejemplo, a lo que ocurre con esa suplementación. Y es que el ayuno intermitente se está volviendo una pareja muy frecuente de la suplementación en algunos pacientes. Entonces le dicen, ah, mire, es que hay que hacer el ayuno intermitente, pero adicionalmente a eso necesito que tomes magnesio, necesito que tomes creatina, necesito que tomes guaraná, necesito que tomes cafeína. Y eso está empezando a generar en la población que algunos efectos adversos, como por ejemplo la pérdida normal de la masa muscular, los mareos, las náuseas, el vómito, la dificultad en la concentración, sean efectos adversos al uso de estos periodos intermitentes del ayuno en pacientes que realmente no lo necesitan y que muchas veces usan irracionalmente los suplementos para tratar de compensar un poquito lo que ocurre, por ejemplo, con estos ciclos de ayuno intermitente. Fíjense que los efectos adversos más frecuentes se encuentran en los pacientes entre el mes y los 2 meses del inicio concomitante de estos suplementos y del ayuno intermitente. Por eso es que cada vez yo siempre que hablo sobre uso racional de suplementos en adolescentes,
soy tan juicioso en decirles, mire, si van a iniciar un suplemento, cualesquiera que sea el suplemento que van a utilizar en un adolescente, no le den un control de más de 3 o 4 meses, sino que generalmente yo siempre le digo a mis estudiantes, denle un control a 30 o máximo a 60 días para evaluar cómo ese suplemento se ha comportado en el paciente y si los efectos deleterios en el estado de salud se han empezado a presentar, producto de que sea probable de que ese suplemento no sea necesario utilizar en el paciente. Entonces, ya para cerrar, mi recomendación en torno al uso y abuso de suplementos en adolescentes es volver a lo que nosotros en Latinoamérica y sobre todo aquí en Colombia llamamos el ACPM. ¿El ACPM qué significa? Arroz, carne, papa y maduro. Es decir, volver a preparaciones en donde las proteínas de alto valor biológico sean la suplencia de proteína, en donde yo le pueda dar almidón al paciente que recupere el glucógeno muscular y haga que la contractibilidad del adolescente en la actividad física sea la mejor, en donde yo pueda utilizar preparaciones como el plátano, en donde la vitamina A, el selenio, el molibdeno, el magnesio esté presente en esos alimentos, en donde yo pueda utilizar arroz o quinoa, que son muy altos, por ejemplo, en triptófano, que es un aminoácido esencial para la producción de niacina en el ser humano y sobre todo en los adolescentes en donde la niacina es tan importante para el metabolismo hormonal, hay que volver a estas preparaciones y evitar la suplementación, porque 9 de cada 10 veces los suplementos que prescribimos en consulta externa no son necesarios. A veces lo único que necesitamos nosotros es sentarnos a volver a reestructurar la alimentación. ¿Qué es lo falente en el ACPM? Que a veces no se incluyen las verduras de una manera tan juiciosa. Un ser humano, sobre todo un adolescente, debería consumir 5 porciones entre frutas y verduras al día. Una fruta entera en el desayuno, una fruta entera en la media mañana y una fruta entera en la media tarde, una porción de verduras en el almuerzo y una porción de verduras en la cena. Y con eso, hidratarlos con agua nos permitirá a nosotros, pues, tener una recuperación mayor del estado de salud y evitar el uso de suplementos. Y es porque, fíjense que aquí está, según la tabla de composición de alimentos, toda la cantidad de nutrientes que yo puedo llegar a tener en 100 gramitos de carne de res, en 90 gramos de arroz blanco, en 80 gramos de papa cocida, en 56 gramos de ensalada de tomate, lechuga y cebolla, por ejemplo, y fácilmente yo puedo tener una muy buena proporción de fibra de hasta 2,3 gramos de fibra por tiempo de comida y puedo tener una muy buena concentración de hasta 3,2 miligramos de hierro solamente por esta alimentación. Entonces, volver a la CPM realmente o volver a esas preparaciones hace que uno muchas veces prefiera primero abocarse a la alimentación y después abocarse a la suplementación. Ya para cerrar, fíjense que hay algunos documentos que yo les dejo aquí presentes. Este, por ejemplo, es la Estrategia Nacional de Prevención de Deficiencias de Micronutrientes para Colombia, pero cada día se ha utilizado más para Latinoamérica. Este librito tiene varias tablitas que les pueden servir a ustedes en su práctica clínica diaria. Y fíjense que yo aquí resalto simplemente una tablita de las que yo encuentro ahí, que es la suplementación, por ejemplo, de hierro y ácido fólico. Cuando ustedes encuentren un paciente vulnerable, que tenga inseguridad alimentaria, que tenga una sensación de vulneración también en el estado de salud, creo que una persona rayando ahí la presentación, pueden administrar 60 miligramos de hierro y 400 miligramos de ácido fólico por lo menos una vez a la semana por 3 meses. Y eso les ayudaría a que en población vulnerable, en población pobre, de escasos recursos, del área rural o indígena, esa suplementación puede llegar a ser benéfica, aún siquiera sin tener exámenes, por ejemplo, o signos físicos que pudieran llegar a generarle a uno la suspicacia de deterioro de eso. Y es porque la población vulnerable es una de las que realmente sí más necesita la suplementación, pero que a veces nosotros sí la dejamos un poquito de lado. Aquí están pues mis redes sociales, mi correo personal por si de pronto necesitan ayuda con algún paciente, si requieren algo de información adicional. Y de verdad que para mí y sobre todo pues digamos que como el presidente de la Asociación Colombiana y sobre todo como un nutricionista pediátrico de Latinoamérica, pues para mí ha sido un verdadero honor y muchas gracias a la doctora Michelle y sobre todo a la sociedad
Venezolana de Puericultura y de Pediatría. Muchísimas gracias. Doctor Luis Miguel, muchísimas gracias de verdad por la presentación, súper agradecida con esa información tan valiosa porque realmente nuestro día a día en la consulta y cada vez nos está llegando con más frecuencia son estos adolescentes con el uso y abuso, considero yo, de estos suplementos. Y actualmente en la moda de TikTok, de las redes sociales, de los retos. Entonces, esto realmente ha sido un tema bastante preocupante porque lo estamos viendo con frecuencia y realmente manejarlo y con este tipo de pacientes que son los adolescentes también se ha convertido en un reto en nosotros. Pero realmente muy nutritiva toda la información. Muy agradecida por aceptar la invitación. Ojalá en algún momento lo podamos tener por aquí en Venezuela, en nuestro congreso. Claro que sí. Para mí es un honor muy grande y también confíen en sus nutricionistas. Yo sé que a Sí, veces el pediatra, el gastropediatra, yo los entiendo porque también me pongo yo en la posición de ustedes a veces con el trabajo de algunos colegas que uno tiene que querer mucho a su gremio, pero tiene que ser consciente de sus falencias y de las oportunidades que tiene para mejorar. Eh, y les digo, confíen en su nutricionista, remítanlo a su nutricionista, apóyense. Lo mismo le digo yo a los nutricionistas, apóyense en su pediatra, apóyense en su gastropediatra, pregúntele, aprendan. Y de verdad que no es esa frase de cajón de verdad de hagamos el manejo multidisciplinario, sino bríndenle esa confianza también y enséñenle también a su nutricionista que tengan al lado y verá que es una herramienta fundamental en el equipo. sí, realmente el trabajo en equipo siempre va a ser la clave del éxito, definitivamente. Luis Miguel, quería preguntar, bueno, muchísimas gracias por la conferencia, estuvo buenísima, de verdad que yo creo que todos los que están escuchándola ahora están súper complacidos con ella. Yo quería hacerte unas preguntas. ¿Qué te parece ahorita? Sabes que también hablando de las modas, tengo un grupo de madres y padres que quieren darles kefir de agua y kefir de leche a sus hijos. ¿Qué nos puedes aportar al respecto sobre esto? Yo siempre he tenido una disyuntiva ahí porque uy, a mí el kefir me parece que tiene un sabor horrible. Y yo digo, uy, pobrecitos los niños que les dan el kefir. O sabe feísimo para mí, ¿no? Pero entonces yo no le digo eso al paciente, pues porque uno no puede volcar sus gustos personales a la prescripción. Uy, pero sí me parece feo, feo, feo ese kefir. Sin embargo, el kefir y el chucrut son tal vez dos de los alimentos de reciente uso que mejor concentración de Lactobacillus acidophilus y de Bifidobacterium brevis le dan a los pacientes. Hay una disyuntiva. Yo personalmente solo utilizo lácteos fermentados después del año. El doctor Koletzko también en varios documentos ha empezado a decir, porque hay como una conducta de algunos otros especialistas que desde los 10 meses, desde los 6 meses, yogur griego y todo eso. Entonces el doctor Koletzko sí decía, mire, después del añito, los lácteos fermentados. Yo le pongo generalmente de estos lácteos fermentados entre kefir y chucrut a los pacientes aproximadamente entre 30 y 60 mililitros día. Y de verdad que el tubo digestivo en esos biogramas que luego hacemos de bacterias probióticas, se benefician muchísimo del uso de esos fermentados. Pero por encima de un año, ¿no? Me tengo Sí, entendido. señora. Sí, señora. Porque el problema es que el Lactobacillus acidophilus es un probiótico que es productor de D-lactato. Como es productor de D-lactato, en los pacientes pediátricos se puede inducir a una sepsis por D-lactato. Entonces, nosotros tratamos siempre de ser como muy juiciositos y esperar a que el páncreas del paciente produzca la cantidad de bicarbonato necesaria para que pueda hacer un tapón de buffer y la hemoglobina también lo pueda taponar como buffer y por eso digamos que es preferible siempre después del año. Aunque ustedes encontrarán que hay algunos otros profesionales que están recomendándolo desde los 10 mesecitos, yo personalmente, según lo que yo he escuchado al doctor Koletzko, según lo que he escuchado también, por ejemplo, y he leído
del doctor McCorney, que es el duro de Aspen, el gastroenterólogo pediatra duro de Aspen, que también trata mucho sobre esto. Sí son muy consistentes en decir, mire, esperen al añito y al añito hay un perfil de seguridad un poquito mayor. Oh, Luis Miguel, y por ejemplo, en el tiempo de fermentación, porque sabes que la gente que lo hace de manera casera lo toma que si 24, 48 o más horas. Has, ¿Tienes experiencia con el tiempo de fermentación de ese kefir? Sí, yo generalmente le recomiendo a las personas que no lo dejen más de 48 horas, porque cuando lo dejan fermentar más de 48 horas, eso generalmente, digamos, lo dejan afuera para que la leche tibia pues fermente con los fermentos lácticos y ahí sí meterlo a la nevera. Yo siempre les digo, traten en la medida de lo posible de no durar más de 2 días por fuera de la nevera, porque al durar más de 2 días, qué pena con ustedes, mi gatica siempre me escucha hablar y diga ahí que buenas noches, mi amor. saluda. Eh, Hermoso. sí, qué pena con ustedes. Y siempre les digo, traten la medida de lo posible porque empieza a generar demasiado lactato, ácido láctico. Y al generar demasiado ácido láctico, cuando el paciente lo consume, sí empieza a haber un poco de dispepsia, de disconfort, en algunos casos diarrea. Entonces yo por eso le digo, mire, para mí el ideal son 24 horitas de fermento. Y ahí sí refrigeración para controlar el crecimiento y ayuda bastante. Vuelve y juega, yo sí el sabor sí haré maluquísimo, Sí. Sí, sí, un poco desagradable. pobrecitos. Bueno, vamos a revisar el chat para ver, ajá, qué tenemos acá. Ah, yo Este, quería hacer una pregunta a Luis ok. Miguel sobre el uso de los BCAA, los aminoácidos de cadena ramificada que se están utilizando también mucho en los Los, gimnasios. qué triste, pero es uno, y el colágeno hidrolizado es uno de los suplementos que más costoso venden y que peor funcionan. Los aminoácidos de cadena ramificada, realmente la única indicación que tenemos nosotros es en encefalopatía urémica. Cuando hay encefalopatía hepática, nosotros pues utilizamos lactulosa y utilizamos aminoácidos de cadena ramificada para que los aminoácidos aromáticos disminuyan en su síntesis, sobre todo la fenilalanina. Pero cuando una persona que hace deporte o un adolescente toma aminoácidos de cadena ramificada, es como si tomara cualquier tipo de aminoácido. Sin embargo, eso cuestan 2 o 3 veces más que una Sí. proteína, pues, común y corriente. Lo que pasa es Ujú. que juegan mucho y ahí, pues, el deber de todos nosotros como profesionales de la salud es, pues, como educar a la población. Y es que la mayoría de gente sí mercantiliza la salud de la gente. O sea, venden como esos productos porque como los venden, como la Sí. biotina, por ejemplo. Ajá. La biotina no sirve, por ejemplo, para el cabello ni para las uñas. La Asociación Americana de Dermatología y Cirugía Dermatológica en el 2019 sacó un position paper sobre el uso de biotina, demostrando que realmente para la alopecia androgénica y, por ejemplo, para el síndrome de uña frágil no tenía Tampoco es mucho. efectividad. A ver. Bueno, Es muy vamos. triste, pero Pero cierto, la industria, esa es la industria. A ver, Y las redes sociales. y las redes sociales, hay que tener cuidado con esto. Ajá, dice, Mira, por acá hay bastante información por acá en el chat. Léelo. a ver si, ajá, bueno, nos saludan desde Maracaibo la doctora Molano. A ver, ¿qué más? Ajá. Vanessa Saavedra dice, gracias por su excelente ponencia, muy bueno, más alimentos variados, coloridos, naturales, sin satanizar ninguno y menos suplementos. Anelsi nos dice, excelente información. Maril Romero, excelente información. Enrique Ramos, excelente doctor, gracias por la información. Excelente su presentación. Y pregunta, quería saber su opinión en relación a la suplementación de cafeína en los deportistas. sí, en la Asociación Americana de Neurología y el American College de Pediatría no recomiendan utilizar cafeína en menores de 13 años. De hecho, uno ni siquiera debería darle tinto a café americano
a los pacientes menores de 13 años porque el cerebro no procesa la cafeína como santina de manera tan adecuada. Lo que pasa es que uno aquí en la idiosincrasia, yo, por ejemplo, mi hermanita, ella tomaba café negro, café como desde los 2 años de edad le daban café con queso, por ejemplo, aquí en Colombia el desayuno. La dosis como ayuda ergogénica es de 200 a 300 miligramos de cafeína. Es lo que se recomienda y se debe consumir mínimo 30 minutos antes de la actividad física, porque entre 30 minutos y 60 minutos después de haber consumido la cafeína es que empieza a tener el efecto como energizante del paciente. Yo personalmente en adolescentes trato de no utilizarla pues porque hay mayor riesgo de taquicardia, hay algunos pacientes que hacen diaforesis, otros pacientes que empiezan a tener trastornos, por ejemplo, con la hormona antidiurética. Entonces yo más bien prefiero utilizar otras ayudas ergogénicas como por ejemplo la betalanina, que no sé si algunos de ustedes han tomado, por ejemplo, un preentreno, que a veces toman preentreno y les empieza como a picar el cuerpo. Esa sensación de ese rash cutáneo es producto de la betalanina. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ajá, dice, bueno, en las unidades de, Nelcy nos dice que en las unidades de gastropediatría tenemos de la mano el nutrólogo. Yosabel nos dice, excelente, el trabajo en equipo debería ser la norma, gracias. El doctor Abraham nos dice, estupenda y equilibrada y esclarecedora disertación el doctor Becerra, felicitaciones. Algunos alimentos ricos en leucina, por favor, un saludo. La leche, la Ujú, carne de res, el salmón y el hígado. Son esencialmente los alimentos y el huevo, perdón, que son los ujú. alimentos que más leucina tienen. Ok. El doctor Isaac Hassan dice, excelente charla, gracias por la información precisa, concisa, con soporte de bibliografía. Ana Dina nos dice que le gustó, qué excelente charla. Dice el doctor Abraham, para los alérgicos a la caseína, ¿recomiendan la proteína derivada de guisantes o la que llaman plant-based? Sí, es que cuando el paciente es alérgico a la proteína sobre todo a la proteína de leche de vaca, hay dos opciones. Utilizar hidrolizados, que es por ejemplo lo que nosotros hacemos con las APLB a temprana edad, los extensamente hidrolizados que tengan pues menos de 2000 Daltons del tamaño proteico, casi siempre van por debajo de 500 Daltons. El problema de utilizar estas dietas basadas en plantas y estas proteínas de origen vegetal en los niños es que la soya y la mayoría de las leguminosas, como por ejemplo los guisantes o los garbanzos y eso, tienes unos antinutrientes que se llaman inhibidores de Kunit y de Bowman-Birk, que son dos inhibidores de tripsina y de quimiotripsina. Entonces, no es que esté mal utilizarlos, sin embargo, la utilización proteica de esos suplementos es un poquito bajita. Entonces, tiene uno que a veces dar mucha y cuando da mucha en la cáscara de esos leguminosas viene la rafinosa, entonces se fermenta, entonces a veces uno le empieza y el paciente le dan gases, distensión, hace urgencia fecal, entonces yo trato de utilizarlas pues como la última opción y tratar en la medida de lo posible. ¿Saben qué ayuda bastante, por ejemplo, con los suplementos de proteína que no tienen como una tan buena absorción? La vitamina C. Por ejemplo, yo a veces administro porque el paciente me dice, no, es que yo si no es colágeno no tomo nada. Y uno, señor, que vea que el colágeno no es tan bueno, que no, Entonces, administrar 500 miligramos de vitamina C, así como en tableta o algo así, en conjunto con esas proteínas que no tienen una absorción tan buena, ayuda a la mejoría. Como con la levotiroxina, por ejemplo, cuando los pacientes utilizan IVPs, el pH que no es tan ácido en el estómago hace que la levotiroxina no se absorba tan bueno. Entonces, por ejemplo, el doctor Enríquez, aquí un endocrinólogo muy famoso en Colombia, decía, dele la levotiroxina y dele vitamina C, y con eso se absorbe más fácilmente la levotiroxina. Es más o menos el mismo concepto. Ujú. A ver, tenemos, creo que quedan algunas preguntas. Ajá, la doctora Caterina Ashley nos dice, gracias doctora, excelente presentación.
La doctora Marlene Romero nos pregunta, ¿qué nos puede decir sobre el uso de la remolacha en los deportistas? Uy, ese es uno de los últimos, esa es una re buena pregunta, ese es uno de los últimos desarrollos que se ha tenido. La remolacha, y de hecho ya hay varios suplementos de eso, la remolacha tiene una gran cantidad de óxido nítrico. Y el óxido nítrico, pues es precursor la arginina es precursora del óxido nítrico. Entonces, al ser un precursor, la arginina del óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces, han empezado a utilizar el óxido nítrico de la remolacha en los preentrenos. Casi siempre se utilizan por lo menos entre 10 y 20 gramos de esa remolacha deshidratada para que vasodilate mucho más al paciente. ¿Cuál es el problema? Que en los adolescentes los síndromes vasovagales, los síndromes de hipotensión ortostática, pues son relativamente más frecuentes. Por eso uno generalmente no suplementa arginina en los pacientes porque les da mareo, les da náuseas, tienen sudoración fría, algunos pacientes se desmayan y todo. Entonces es muy bueno, pero en adolescentes nosotros hemos tratado en lo posible, pues como de tratar de dejarlo un poquitico de lado. Chacha esta, hombre. Hasta que el paciente cumpla por lo menos unos 14, 15 añitos, en donde ya hay un riesgo de un síndrome vasovagal un poquitico menor. Pero eso es una re buena pregunta. Ok. Ajá, y bueno, por acá también nos dice, los MD pediatras nutrólogos estamos muy claros en diferenciar la alimentación del adolescente y el adolescente de alta competencia, ya que sus necesidades son diferentes. Bueno, Vanessa nos dice que linda gata. Y bueno, ya eso fue Qué el mucho, mucho. último comentario. De verdad que Luis Miguel, esta conferencia excelente. Yo creo que de aquí nos fuimos ya con todas las dudas resueltas. Y bueno, maravilloso tenerte esta noche con nosotros y espero que no sea esta es la primera vez, pero no, seguro que no va a ser la última vez. Muchísimas gracias para la doctora Michelle, para la doctora Andrea, de verdad que para la sociedad venezolana, muchísimas gracias. Mire que en lo que podamos ayudarnos, yo estoy a la orden siempre ahí. Yo soy Tenemos un humilde sociales. servidor. Sí, claro que sí. Y también bienvenidos ustedes aquí a Colombia. La verdad que en Latinoamérica sí necesitamos tener una articulación entre las sociedades para que empujemos todos para el mismo lado. Entonces, de verdad, bendiciones, que tengan una muy buena noche, un abrazo Gracias, grandote y en lo que yo les pueda servir, siempre a la orden. Un abracito, que gracias, estén bien. gracias. Gracias a todos por estar hasta esta hora con nosotros. Y bueno, espero que le haya sido de utilidad para su práctica diaria, que es lo más importante, y que bueno, sigamos aprendiendo de mano de los expertos. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Pero no era una clase de inglés. Ya no.